¿Cuántos han escuchado la frase morirá engañado? Así, esa frase colombiana, como la decimos, morirá engañado. No engañado, sino morirá engañado. ¿A cuántos le han dicho eso? O que usted le haya dicho, ¿cierto? Y eso se le dice a una persona que está bien equivocada, ¿sí o no? ¡Ja! Morirá engañado, ¿cierto? Y esta frase es cierta y se habrá de cumplir en muchísimas personas que literalmente van a morir engañados. Por un lado, ¿cuántos saben que van a morir? Yo no soy un ave de mal agüero, pero tengo que decirle, algún día usted se va a morir. Eso es algo natural. Algún día tendremos que estar en esa condición. ¿Cuándo uno recuerda que se va a morir? Cuando otro se muere, ¿cierto? Uno siempre va al féretro y le dice al otro siempre lo mismo. Para saber que para allá vamos todos, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que uno dice, ¿cierto? Algún día tendremos que morir. Lo importante es que cuando muramos, no muramos engañados. Dios quiere que no muramos engañados. Y hay gente que va a morir engañado. Por ejemplo, supongamos que una persona amiga suya le dice a usted, yo también soy cristiano. Y entonces usted le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es cristiano? Y le va a decir, pues porque creo en Dios. Y entonces usted empieza a observar a esa persona y empieza a revisar su comportamiento y se va dando cuenta que lo que dice no es consecuente con lo que hace. Entonces usted nota que empieza a observarlo, a analizarlo, no para juzgarlo, sino para mirar a ver si de verdad es un cristiano, si de verdad es que cree en Dios. Y entonces usted se da cuenta que empieza con mentiras, con malas palabras, disfruta los ambientes mundanales, ¿cierto? Y entonces usted dice, no, eso como que no es consecuente. Este dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Hace lo que se le da la bendita voluntad, ¿cierto? Entonces, uno dice, este es un falso cristiano, así que morirá engañado. Hay gente que cree, que dice creer en Dios, pero no se han convertido. Son inconversos. Pero también existen los que han sido salvos, que realmente son cristianos, que creen en su salvación, en Cristo Jesús, saben que han sido salvos, pero luchan con el pecado. Y entonces están diciendo, mire, yo lucho con mi condición de pecador, yo lloro, soy sincero a Dios, le pido a Dios que me perdone, lucho y lucho, pero finalmente caigo en el mismo pecado. Regreso entonces con sinceridad ante la presencia del Señor, diciéndole, Señor, mira, y tengo dolor por esto, y vuelvo a confesar, pero vuelvo a caer. Y entonces vuelvo a caer y dice esa persona, pero la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces yo le pido perdón y arranco otra vez y vuelvo y caigo y no salgo de ese ciclo. Quiero decirle que ese creyente está en un terreno muy, muy, muy peligroso. Y es posible que hasta muera engañado. El problema con estos dos tipos de personas es que ninguno de los dos, tanto el inconverso como el creyente que vive revolcándose en el pecado, son personas que no se han arrepentido de sus pecados. Y cuando Dios nos llama a ser salvos, a vivir en salvación, Dios nos llama con dos elementos esenciales para nuestra salvación. Uno es el arrepentimiento de pecados y dos es colocar nuestra fe en Jesucristo. Así que morirá engañado todo aquel en el mundo que no se arrepienta y que no coloque su fe en Jesucristo. Así de contundente es esa declaración. Morirá engañado todo aquel que no se arrepienta y que no ponga su fe en Jesucristo.
Y yo quiero hablarles con pasión, con pasión. ¿Hay alguien que le ha salvado la vida a alguien? Literalmente, que le ha salvado la vida. ¿Nadie ha pasado por esa experiencia de salvarle la vida a alguien? Supongamos que los vecinos de enseguida se les incendia la casa y nosotros sabemos que allí hay gente que está metida y están durmiendo. ¿Qué pasaría si yo sé que aquí enseguida se están incendiando y están durmiendo y yo estoy barriendo el frente de la iglesia? ¿Qué pasaría si yo digo, que sigan durmiendo, ¿para qué están dormidos? ¿Sí o no? Y yo sigo barriendo. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Soy una persona mala, ¿cierto? Estoy participando de un asesinato culposo, ¿cierto? Pero lo natural en cualquier persona es que si alguien se está quemando bajo las llamas, lo más natural es que vaya y golpee y saque a las personas. Pero no que las saque como. Uno no llega en una emergencia de esas y golpea. Buenas. Buenas. Es que a ver si se despiertan, porque es que se está incendiando la casa y se van a morir ardiendo. Así es uno. En una emergencia de esas uno no hace eso. Uno va y grita, prende una sirena, le pega una patada a eso, mira y grita, salgan porque se van a quemar. Así quiero predicar hoy. Con ese sentido de urgencia para todos aquellos que no han sido salvos. Porque algún día hay unas llamas que están ardiendo y están esperando por todos aquellos que no se arrepientan y que no coloquen su fe en Jesucristo. Y esa es la urgencia que debe haber en la iglesia cristiana. Sentido de urgencia que se ha perdido en el corazón de los creyentes y que no predican la salvación de las almas. ¿Jesucristo puede hacer milagros? ¿Los puede hacer todos? Ahora, Él no los hace todos. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino solamente a hacer milagros. Su venida principal a la tierra es porque Él vino a salvar al mundo de nuestros pecados y darnos salvación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene ese sentido de urgencia. Así que con ese sentido de urgencia quiero hablarles hoy. Morirá engañado si no te arrepientes y si no pones tu fe en Jesucristo. Analicemos un poquito el arrepentimiento de pecados. Quiero que miremos Lucas capítulo 24, versículo 45 hasta el 47. Dice, está hablando Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? ¿Qué se debe predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús encomendó a sus discípulos a predicar eso. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una aclaración teológica. Dios, para que nosotros nos podamos salvar, no necesita de una obra humana de arrepentimiento. Y me va a hacer entender. No es posible que una persona se arrepienta y llegue por sí sola a los pies de Cristo. Es decir, la misma obra de arrepentimiento es dada ¿por quién? Por Dios mismo. No es que yo me arrepiento, no es que yo iba al frente de una congregación, sentí el deseo de arrepentirme, me arrodillé y me gané la salvación. El arrepentimiento no es una obra humana, aquí hago énfasis, una obra humana para salvación, sino que todo comienza en Dios. Él es el que nos convence primeramente a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, y eso nos conduce ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que eso no surge meramente del corazón humano,
La Biblia dice esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que nadie puede llegar a los pies de Dios si no es Dios el que viene a buscar. Y esa es la gran diferencia entre religión y salvación. La religión es todo intento del ser humano por acercarse a Dios. Pero salvación es el intento de Dios por acercarse al ser humano. Y ahí las cosas cambian. Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Así dice. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, Dios intervino y nos buscó y nos convenció y nos trajo a sus caminos. Y quiere que esa misericordia se traduzca en un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Obviamente, permítame, yo le sustento esto con la Biblia, porque si no sería un concepto humano, ¿cierto? Mire lo que dice Juan capítulo 6, 44. Mire que la salvación no empieza en el corazón del hombre. La salvación siempre empieza en el corazón de Dios. Es Dios el que da el arrepentimiento, el que nos conduce. Dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día. ¿Está hablando de qué? De eternidad. De darnos vida eterna. Amén. Así, ¿de quién es la iniciativa? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Y ahí hacemos esa salvación. Porque si no, si fuera por el arrepentimiento del hombre y una obra del hombre, entonces la salvación sería por obras. Y no es por obras, es por el regalo gratuito, ¿cierto? E inmerecido que Dios nos ha hecho. Otro texto para sustentar esta idea que acabo de darles. Hechos 5:31. Hechos 5:31. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿A quién? A Jesucristo. Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da a Israel, al pueblo de Dios, el arrepentimiento y el perdón de pecados? ¿Quién lo otorga? Así que Dios es el que otorga el arrepentimiento. ¿Listo? Cierro esta aclaración para que no se diga que estamos buscando una salvación por obras a través del arrepentimiento. No, es que Dios ya nos encontró, ya Dios nos buscó. Es más, si usted está aquí en este lugar por primera vez en la vida, es porque Dios te trajo y Dios quiere darte salvación y darte un mensaje de vida eterna. Amén. Estos textos indican que el arrepentimiento es algo que Dios da. Y solo es posible por su gracia. Quiero definir arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un gran pesar, ¿sí? Es un gran dolor, ¿sí? Es algo que le duele a uno, ¿cierto? Pero no es un dolor que está solo, sino que es un dolor que va acompañado de compromiso para abandonar el pecado y para comenzar a andar en obediencia a Dios. Lo repito, lo que es un verdadero arrepentimiento, arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino es un gran dolor, un gran pesar que va acompañado con el compromiso de abandonar el pecado y andar en obediencia a Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Así que no basta solamente con expresar dolor. Porque eso es lo que le pasa a muchas personas, tanto al inconverso como al creyente, que conoce que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero lo único que ha sentido es dolor por causa de su pecado, pero no lo ha combinado con el compromiso de apartarse. La Biblia dice algo, que el que confiesa sus pecados y no se queda ahí, y se aparta de él, este alcanzará misericordia. De otra manera no puede alcanzar misericordia. Es decir, a Dios no le funciona el dicho que reza, que el que peca, reza y empata. Peca, reza y empata, morirá engañado. Si no se arrepiente, si no cambia,
si no es transformado. Tiene que tomar decisiones serias. Pero hay personas que lo único que han sentido es dolor. Dolor porque fallaron, ¿cierto? O no tanto porque fallaron. Dolor porque fueron descubiertos. Hay personas que se están lamentando porque fueron descubiertos en su pecado. Y eso hace que se lamenten y se duelan por los resultados de su pecado. Hay gente que está llorando, no por arrepentimiento, sino por lo que les ocasionó el pecado. Y es que el pecado siempre va a ocasionar dolor. Pero el pecado no se presenta como un demonio que viene, digámosle así, que viene a decirte, aquí estoy para destruirte. ¿Así se presenta el pecado? No. Siempre es muy sutil cómo se mete en nuestras vidas y cómo lo recibimos, lo recepcionamos y cómo hasta nos autojustificamos en nuestros pecados, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo en la vida mundana, ¿cuántos fumaron cigarrillo? El cigarrillo destruye el cuerpo, ¿sí o no? El cigarrillo y el tabaco es nocivo para la salud. Eso no está en la Biblia, pero está en la experiencia. Es más, hoy día todas las cajetillas dicen el tabaco es nocivo para la salud, por allá en letra pequeña. Pero ¿cómo mostraban y cómo era la publicidad de los cigarrillos? Mostraban a un hombre muy saludable, ¿cierto? En caballo. Marlboro. ¿Se acuerdan de Marlboro? Marlboro, así se llama, o se llama esa marca de cigarrillos. Y muestran a un hombre tremenda pinta, con sombrero, un llanero así, ¿sí? Y con un lazo, y lo montan en ese caballo así. ¿Sí? Marlboro. Entonces eso lo asocian y dicen, no, eso es like, eso es chévere, eso está eso está a la moda. Entonces le venden a uno la imagen que fumar es muy chévere. Pero ustedes nunca van a ver en una publicidad a un morimundo, flacuchento, mueco, con cáncer, comido todo esto en un caballo. Por fumar cigarrillos, ¿sí o no que no? Siempre nos venden una idea errónea. Pero el pecado siempre va a traer sus resultados. Y asimismo con el adulterio y con cualquier pecado. Siempre muestran, por ejemplo, el alcohol como algo refrescante, como algo agradable, social, bueno, ¿cierto? Entonces muestran una cerveza, la cerveza Águila. Pero además de eso, lo muestran en un ambiente social muy agradable. Es más, se lo presentan con dos chicas águila, ¿sí? En bikini, ¿cierto? Así, ¿cierto? Posando para la foto, ¿cierto? Y lo que están mandando el mensaje, si tú tomas esto, vas a estar rodeado de chicas águila, ¿sí? De gente linda, bonita, rica, millonaria, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Entonces van a mostrar eso. Van a mostrar eso, pero eso no es verdad. Usted nunca muestra a un pobre borracho con la cerveza diciendo, me tiré el matrimonio por las chicas águila. Y mis hijas están sufriendo y mis hijos están sufriendo. Eso no lo muestra, ¿cierto? Entonces hay gente que llora y lo que está llorando es lo que está ocasionando la pérdida de su hogar, la pérdida de su esposa, la pérdida de sus hijos, ¿cierto? Y eso no es arrepentimiento, eso es dolor, pero sin arrepentimiento. Se está autocompadeciendo de sí mismo, son lágrimas lastimeras. Y a veces se duelen porque se sienten abatidos por ese pecado, subyugado, esclavizado y lloran porque tengo este vicio, porque tengo este pecado, porque me lleva cautivo este pecado. Y lo único que hacen es lamentarse y llorar por eso. Esos son lágrimas que lastimeras. O lágrimas, como decimos acá, lágrimas de cocodrilo. ¿Ustedes sabían que los cocodrilos lloran cuando están comiendo? Ellos van comiendo y les salen esas lagrimotas, pero ellos no van a parar, ellos siguen comiendo. Y hay mucha gente que está llorando, pero sigue pecando. Ay, esto me ocasiona mucho daño a mí, pero yo sigo. Lágrimas de cocodrilo.
porque son lágrimas que no están acompañadas de arrepentimiento. Así que el verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de un cambio de actitud. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10 para sustentar lo que estamos diciendo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que el arrepentimiento sí trae dolor y sí trae tristeza, pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera salvación, ¿cierto? Es una tristeza que me conduce ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dice de que no hay que arrepentirse, es decir, no hay que lamentarse por ese tipo de tristeza. Porque esa tristeza me va a producir en mí ¿qué? Arrepentimiento. Pero mire lo que dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Entre más lloran por su pecado, más se hunden en él. Porque sus lágrimas no son de arrepentimiento, son lágrimas de dolor, aisladas de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué va a producir? Muerte. ¿Y qué es? ¿Por qué Dios aborrece tanto el pecado? ¿Por qué creen ustedes que Dios aborrece el pecado? ¿Sabe por qué? Por lo que produce en nosotros. Por lo que produce en los humanos. La Biblia es clara en decir, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Dios aborrece el pecado porque el pecado nos destruye, nos mata. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos les choca que sus hijos sufran? Y más cuando es por errores de ellos, ¿cierto? Y entonces no habrá el papá, no faltará el papá que dice, maldito pecado, ¿cómo está dañando a mi hijo? Pues ese es el sentimiento de Dios. Dios aborrece el maldito pecado por lo que ocasiona en nosotros. Y lo que ocasiona en nosotros es ruina, es maldad que nos conduce a la muerte, y no solamente a la muerte física, a la muerte eterna. Así que es necesario arrepentirse. Y uno de los engaños de un falso arrepentimiento es que de pronto nos avergonzamos de lo que hemos hecho y nos presentamos delante de Dios y le decimos, lamento lo que hice, por favor, Señor, perdóname, y me duele mucho esto, pero es llegar a pensar que con solo esa mera confesión, yo ya soy perdonado. Necesita que haber un verdadero arrepentimiento. Por eso hay gente que peca, reza y empata. Y sienten como cierta falsa paz cuando confiesan, ay, ya me confesé, ahora sí puedo volver a pecar. Morirá engañado. Mira a su hermano y dígale, tenga cuidado, porque puede morir engañado. Ese es un engaño. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde Dios no es reverenciado, no es adorado para nada. Ojalá los pudiéramos sacar del mapa y de nuestras vidas, pero Dios no quiere eso. Dios siempre quiere tener comunión con sus hijos y ha creado todos los mecanismos para que sus hijos le adoren y estén con Él. Pero el mundo quiere desaparecer la imagen de Dios. Quieren desaparecer la realidad de que existe un Dios que dio su vida por nosotros, se entregó por nosotros para darnos salvación. Quieren desaparecer eso. Y también, como no se reverencia, tampoco se respeta. Y como Dios no se respeta, mucho menos se va a considerar que Dios sea un Dios santo, santo, santo. 3 veces santo, como dice Apocalipsis. Y debido a eso, Dios no va a tolerar el pecado de nadie.
Algunos piensan erróneamente que Dios es un Dios tolerante. Algunos piensan que Dios tolera el pecado de nosotros. Dios no tolera el pecado de nadie. Dios no tiene zonas de tolerancia. Y aquí es inevitable hablar de las ideologías que hoy se están levantando con respecto a la sexualidad del ser humano. Hoy hay una cantidad de cosas, una ideología de género, que si tú llegas a creerte un gato, entonces tú eres un gato. Lo importante es lo que tú sientes. Miau. Eso es lo que crees. Y así con todo el tema de la ideología de género. ¿Cierto? Porque están acomodando un Dios a sus propias concepciones, a sus propios razonamientos, y han creado un Dios que les alcahuetea todos los pecados. Y si alguien se para y dice, Dios es santo y no tolera el pecado de nadie, entonces muchos se van a sentir discriminados. Hoy ese es el mensaje y la bandera de aquellos que quieren justificar sus acciones pecaminosas desde la homosexualidad. Pero mire qué tremendo. Algún día los mentirosos, los borrachos, se van a organizar y van a decir, nos están discriminando. No nos dejan mentir, no nos dejan pecar, no nos dejan adulterar. Al paso que vamos, estamos en una sociedad totalmente irrespetuosa de un Dios santo, un Dios puro. El Dios de la Biblia es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde en Él no hay tinieblas. Así que Dios no tolera el pecado de nadie. Ni del impío, ni del inconverso, ni del hermano de la iglesia, ni del pastor de la iglesia. De nadie tolera el pecado, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Porque Dios es un Dios amoroso, ¿sí o no? Pero Dios es un Dios justo. Y pagará a cada uno según sus obras. Y hay muchos inconversos que morirán engañados. Y hay muchos creyentes que conocen el plan de salvación, que saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero que no se han arrepentido. Si no se han arrepentido, están en peligro y pueden morir engañados. Porque la salvación de Dios incluye arrepentimiento y fe en Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Me perdió la cita. Veamos el versículo 21. No todo el que me dice, mire esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que sus hijos lleguen y procedan ¿a qué? Al arrepentimiento y a poner su fe en Jesucristo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre iniciamos muchos milagros? Tremendo. Aquí está hablando de gente que es ministro del Señor. Gente que sirvió al Señor, gente que predicó, que liberó y que hizo un poco de cosas en el nombre del Señor, pero que nunca se arrepintió. Y Dios les va a decir, yo a ustedes no les conozco. Morirá engañado. La iglesia está llena de inconversos bautizados. Para ustedes que se van a bautizar hoy, aseguren primero su salvación. Amén. Porque este es un paso de fe y obediencia. No se salvan por bautizarse. Ustedes se bautizan porque ya son salvos. Eso es diferente. Amén. Y los felicito por este día especial. La iglesia está llena de inconversos bautizados, de ministros y hasta de pastores que no se han convertido, que no se han arrepentido de sus malos caminos y que todavía, aunque predican, no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y su comportamiento no es consecuente a lo que predican. En la Biblia existen muchísimos ejemplos de verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Iba persiguiendo cristianos para matarlos, era un asesino. Pero se encontró con Jesús
¿Y qué produjo eso? Un cambio. Literalmente arrepentimiento es cambio de dirección. Él cambió su vida. Ya no persigo cristianos, ahora me convierto en un cristiano que persigue almas para salvarlas. Y anuncia el mensaje de Jesucristo. Tremendo. El caso del hijo pródigo, que se fue a una provincia apartada y perdió todo lo que tenía porque vivió perdidamente. Y se enredó, llegó hasta tal punto que quería comerse la comida de los cerdos y vivía con los cerdos. Y volviendo en sí, dice la Escritura, dijo, yo aquí estoy llevando el arrume por causa de mi pecado. Y se arrepintió porque dice, volviendo en sí. Y cambió de dirección y dice, ahora iré a la casa de mi padre. Se devolvió para donde quién, para donde el Padre. Y dejó de estar allá con los cerdos. Hay cristianos que lo único que quieren es comerse la comida de los cerdos. Es decir, vivir alimentándose de lo que este mundo ofrece. Morirá engañado. Dios nos llama a arrepentirnos. Perdóneme que sea como tan legalista, como que suene como tan fanático y eso. Pero ¿qué hace un cristiano sabiéndose todas las canciones de reggaetón? De adulterio. Yo desafortunadamente vivo cerca a una tienda y ya casi me aprendo todas las canciones de Jesse Uribe. Puro adulterio. Uy, le dan ganas. Personalmente a mí me fastidia ese mensaje. ¿Sí? ¿Qué otro cantante hay? Ayúdenme los hermanos que escuchan. ¿Cómo es que llama un muchacho que canta? Maluma. Pipe Bueno, ¿cierto? Que yo no sé si será bueno, pero así se llama. ¿Quién más? ¿Ah? Jesse Uribe, ese puro adulterio y suena tan bonito, suena tan chévere, pero tan deprimente y los resultados que causa en el corazón y en las familias, ¿cierto? Bueno, ya se me olvidó, Dios tenga misericordia de ellos. Johnny Rivera, ¿cierto? Soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Ya no es porque yo iba a escuchar, es porque inevitablemente uno las escucha por ahí, ¿cierto? Bueno, ya no pensemos en eso, ya. Quería hacerles chistes de eso, pero eso ustedes me entienden. ¿Qué hace un cristiano escuchando y deleitándose en esa música? ¿Cierto? Deleitándose en esa música. Dios llama a arrepentirnos, que corrijamos nuestro estilo de vida y que nos caractericemos, porque a veces no nos caracterizamos por tener contento a la gente del mundo, ¿cierto? Porque para que no vayan a decir que yo soy un fanático religioso y no más bien un cristiano chévere. Pilas porque puede morir engañado. Y poner la fe en Jesucristo, ¿cierto? Hay muchos textos que hablan, mire, la fe y el arrepentimiento son dos cosas que son inseparables. Van juntas, pero solamente miremos esto. Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, siempre las ponen juntas. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la fe. ¿Cierto? Otro texto, miremos otro texto en Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Y así existen muchos textos que nos hablan de la arrepentimiento y fe. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Sí ve? El arrepentimiento y la fe son fundamentos, son ABC del cristiano. Si un cristiano no se ha arrepentido y no ha puesto su fe en Jesucristo, no es cristiano. No es cristiano. Los tibios no son salvos. Los tibios no son salvos. Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni tibio, ni caliente, sino tibio,
te vomitaré de mi boca. Qué mensaje tan agresivo. Y alguno podrá estar diciendo como aquellos discípulos que desertaron del camino de Dios, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Chao y te cuidas. Muchos se fueron porque no aceptaron el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Es decir, el que no se arrepiente, el que no vive para mí, el que no se entrega totalmente, entonces no puede ser mi discípulo. Hace unos días atrás hablaba de lo que cuesta seguir a Jesús. Pero hoy se nos predica un mensaje tan liviano. Y hoy el mundo, no solamente los cristianos, el mundo predica un mensaje muy lindo. Todo el mundo habla de Dios. Los inconversos hablan de Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios. Hasta usan la jerga de los cristianos. Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿Cierto? Dios me está yendo re bien, gloria a Dios. Y usan la jerga. Pero, perdón, ¿son verdaderos cristianos? ¿Se han arrepentido de sus malos caminos? ¿Ponen su fe en Jesucristo? ¿O simplemente es una moda que llegó? Porque este es el mensaje de Jesucristo. Un mensaje a una entrega total. Así que la fe es otro elemento que debe estar incluido. Fe, ¿qué es fe? Sinónimo de confianza. Yo confío que Jesús pagó el pecado que yo cometí y pagó el precio del pecado. Porque el pecado produce ¿qué? ¿Y qué hizo Jesús? Murió. Fue a la cruz y fue a una muerte terrible. Y Él murió para que nosotros no muriéramos. Estoy hablando eternamente porque nosotros sí tenemos que enfrentar la muerte. A no ser de que Jesús venga y nos rapte y estemos en vida, porque esa es nuestra bendita esperanza también, ¿cierto? Que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que hayamos quedado subiremos en el rapto de la iglesia. Pero si esa parte no nos permite Dios vivir, tendremos que morir. Entonces no estoy hablando de esa muerte, estoy hablando de la muerte eterna. Cristo murió para darnos vida eterna. Y yo debo confiar en su plan de salvación. No solamente hay gente que cree que porque conoce el plan de salvación y hasta lo predica, ya son salvos. Usted puede conocer el plan de salvación, saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero si no te arrepientes y si no confías tu vida en Él, olvídese, Pancho. Olvídelo. Morirá engañado. Hay que entregar nuestra vida. Anoche me deleité escuchando a los jóvenes en su confraternidad, hablando palabras de gente que se ha arrepentido, que dicen, estoy dispuesto a que me rechacen mis amigos, y contaban las experiencias que han tenido porque sus amigos del mundo los han rechazado. Se enloquecieron. Pues sí, ¿y qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahí Dios hace un llamado, una entrega total. Y yo les decía, muchachos, ustedes son un remanente especial de parte de Dios. En estos días la profeta vino y nos hablaba y decía, veo retoños. Dios va a sacar gente nueva, apasionada por el Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, que viven el verdadero evangelio con un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Así que morirá engañado si no te arrepientes y si no pones tu fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Confianza en Dios. ¿Y sabe para qué se necesita confianza? Para que cuando nos arrepintamos de nuestro pecado, podamos confiar en Dios para que Él nos limpie de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Por qué entonces muchos cristianos sienten que han sido perdonados, pero Dios no les ha limpiado de toda maldad? Porque no han confiado en Dios. Porque tienen que pararse y mirar cómo estoy compuesto, qué tengo yo qué traigo, y empezar a renunciar al pecado. Pero para eso se necesita confiar en Dios y decirle: Señor, saca de mí este pecado que tengo impregnado hasta los huesos. Porque el pecado se impregna hasta en los huesos, iglesia. Esto no es una idea esotérica ni nada de esas cosas. Es verdad. Como también es verdad que Dios puede ungirnos hasta los huesos, hasta la médula. Dios puede llenarnos de su presencia. Porque nosotros no somos unos cuerpos ahí, que por aquí anda el cuerpo y por allá el espíritu. El alma está amalgamada en nuestro cuerpo. Y hay gente que tiene pegado el pecado hasta en el cuerpo. Dios quiere que usted sea libre del pecado. Y mire, algo que Dios me ha enseñado: es posible vivir una vida con una naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Y no es una utopía llegar a ser un cristiano espiritual, separado del mal. Tenemos una naturaleza pecaminosa, sí, y nos va a acompañar hasta que Dios redima nuestro cuerpo. Pero es posible vivir una vida con una naturaleza, pero no practicantes. ¿O de qué Dios nos hizo libres? Pues del pecado. Porque hay cristianos que siempre tropezando con la misma piedra, porque no han permitido y no han confiado en Jesús para que los limpie de toda maldad. Que Dios nos ayude a eso. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Yo no quiero morir engañado. Yo no quiero morir, Señor, oh Padre, pensando que voy para el cielo. Y algún día, Señor, tú recibas a cada uno y tal vez llegues a decirles: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir y a poner nuestra fe en ti, Jesucristo, para vivir una vida limpia, santa. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Tu palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.